Muy buenas tardes y muchísimas gracias por su tiempo que nos están regalando para esta sesión que es bien especial, no solamente porque es la primera sesión del año, sino que obviamente inicia el nuevo ciclo que estamos aperturando y sobre todo porque es un tema bien importante. Creo que continuamente olvidamos de la importancia de aprender nuevas cosas y dejar las cosas que ya no nos sirven en el pasado, ¿no? Y adaptarnos y siempre cuestionar por qué actuamos como actuamos. Así que el tema del día de hoy de desaprender aprendiendo, creo que es muy relevante. ¿Y quién mejor que una, una muy nueva recién por edad, pero ya tenemos muchos años de conocernos y de amistad. La licenciada Laura Constantino. Lau y yo no me van a creer, pero ya tenemos un buen rato de conocernos desde la secundaria, que compartimos ahí maestros y amigos. Y afortunadamente es de esas personas altamente generosas y que uno se congratula de volverlas a reencontrar en un presente, ¿no? Después de tantos años, la amistad ha continuado. Lau nos ha apoyado en muchísimos eventos. Y para mí siempre es un placer poder intercambiar ideas y cosas con Laura. Así que yo la voy a presentar, pero yo creo que más que todos sus títulos académicos, a mí me gusta siempre presentar a la gente que es generosa de, de espíritu, presentarlo justamente como eso, gente que es generosa, que son buenas personas, porque tristemente cada vez es más extraño encontrarnos con este tipo de seres que son como regalos de Dios, ¿no? Que uno se encuentra en la vida. Así que, bueno, Lao diseña talleres reflexivos, experienciales, a través del arte y la creatividad, que es algo que suena un poco extraño, pero la verdad que es muy interesante porque reencontrarte a través de diferentes experiencias lúdicas, creo yo que te reconecta contigo, con tus semejantes, con la sociedad, y te hace percibir el mundo desde nuevas perspectivas. Y como les mencionaba, el tema de desaprender es algo que hemos platicado mucho Laura y yo, sobre todo la importancia de reflexionar por qué actuamos como actuamos. Em, la verdad que es una persona que es muy especial y no voy a hablar más porque no les quiero quitar mucho tiempo de su presentación, que creo que es a lo que todos venimos aquí. Así que, Lau, te dejo los micrófonos abiertos y muchísimas gracias nuevamente, muchísimas gracias por tu tiempo y por tu generosidad para con Juconi y para con Creditaria. Invitamos a toda la gente que se está incorporando a esta sesión a que conozcan Juconi. Es una organización muy bonita que ayuda a chicos y chicas desde niveles infantiles hasta adolescentes, que sufren situaciones de violencia muy fuertes en su casa, a poderse reincorporar a su propia familia, ¿no? Que es algo que a mí me llama mucho la atención porque ellos no retiran a estos chicos de sus hogares, sino que trabajan con el hogar, con los papás, con los mamás, con los tíos, los abuelitos, el familiar que esté más próximo, porque lo que quieren privilegiar es el núcleo familiar, que creo que es una metodología bien interesante. Pero, como saben, siempre el poder acercar este tipo de terapias y ayudas requiere de mucho dinero. Nosotros en Creditaria hacemos una parte ayudando y apoyando a Juconi en solventar estos gastos, pero siempre se requiere de un poquito más. Así que te pediría a ti que si está dentro de tu posibilidad, también seas generoso como Lau
y que pudieras hacer una aportación. Todo suma, ¿no? 10 pesos mensuales, 50 pesos, lo que tú puedas hacer a nombre de todos estos niños que lamentablemente no la pasan tan bien algunas veces y gracias a Juconi encuentran nuevos caminos y nuevas soluciones de vida. Así que la invitación es que te unas a Juconi, visita su página de internet que es www.juconi.org.mx y ahí hay una liga para hacer donativos y si está dentro de tu posibilidad y quieres, por favor abre tu corazón y apoya a esta gran causa. Y así que por mi parte ya terminé el comercial Juconi. Muchísimas gracias y todo tuyo, la audiencia, Lau. Muchísimas gracias. Gracias, Juan. Gracias, Creditaria y Juconi, que hacen posible esta experiencia de encontrarnos, de reencontrarnos después de un tiempo que no nos habíamos visto. Les quiero contar que durante la pandemia aprendimos a conectarnos a través de estos espacios virtuales y hoy estoy teniendo problemas técnicos. Entonces, ay, espérenme. Voy a apagar mi cámara. Me hubiera gustado iniciar viéndolos a todos, sin embargo, pues esto no está siendo posible. No sé qué está pasando. Voy a apagar mi cámara. Y vamos a quedarnos así. Les agradezco a todos estar presentes hoy, hacerse un espacio para escuchar este tema que para mí es apasionante. Y justo platicaba hace un rato con Juan y con otras personas de Creditaria, que hoy en la mañana me tomé la libertad de hacer un enfoque diferente a lo que les quiero decir, pensando en la experiencia de valor que transforma y en que inspirar cambios es como más real cuando yo cuento mi experiencia, cuando es algo que ha sido por un camino que yo he recorrido. Y entonces les voy a contar justo esa parte, la historia de cómo aparece, cómo surge Desaprender Aprendiendo. Pero ahora no quiere. Ahí está. Y en esta cuestión de querer inspirar a otros, pues nos damos cuenta que todos tenemos historias complicadas que contar. Sin embargo, queremos ser personas que inspiran dando un sentido de vida y tratando de reencontrarnos y de coincidir. Juan hace un momento decía, cada vez es más difícil encontrar personas generosas que confluyen en un momento para hacer cosas distintas, para construir mundos distintos. Sin embargo, yo podría decir que es al contrario. Lo que pasa es que necesitamos estar presentes en cada una de las experiencias que tenemos, en cada uno de los encuentros que tenemos, en cada una de las miradas que tenemos con otras personas, con los que trabajamos, con nuestra familia, con las personas que no conocemos, con las personas que tal vez piden en un semáforo, porque todos ellos pertenecen a este grupo humano en el que todos buscamos el bienestar. Entonces, creo que es un espacio que nos permite conectarnos. Y justo esta frase, estamos interconectados o intersomos, que la dijo Thich Nhat Hanh hace muchos años, fue una de las frases por las cuales en el 2021 yo la escuché estando en pandemia y fue como la frase que me hizo conectar con toda esa humanidad que podemos compartir con los demás y al darnos cuenta que estamos conectados, tener el deseo de cambiar. Y es cuando yo encuentro esta aproximación y nace Desaprender Aprendiendo. Y originalmente mi primer proyecto se llamaba Desaprender. Desaprender se disparó en mí con esta frase. Desaprender la mayor parte de las cosas que nos han enseñado es más importante que aprender. Cuando yo la leí por allá del 2008, dije, claro, esto es lo que yo he estado buscando todo el tiempo. Porque si todo lo que he recorrido a lo largo de mi vida que no me gusta lo he aprendido, pues lo tengo que desaprender.
Se me hacía como muy lógico. Y entonces encontrarlo para mí fue como un tesoro. Y entonces aquí les voy a contar un poquito de este camino que yo fui recorriendo. ¿Cómo surge desaprender? Con la primera pregunta. Y esa primera pregunta fue hace muchos, muchos años cuando yo era pequeña y me daba cuenta que no me gustaban las cosas como eran, que no me gustaba aprender ciertas cosas o que algunas cosas que yo miraba no eran lo que yo quería para mí o que lo que era lo que quería para los otros. Y entonces empezaron una serie de cuestionamientos acerca de todo. Era el por qué y por qué y para qué y para qué y hacia dónde voy. Y no lo encontraba. Cuando llegué a la adolescencia, igual que muchos de ustedes, también empecé a conflictuarme porque yo quería hacer otros caminos, pero el deber ser y el comportamiento que yo debía tener a cierta edad, pues de alguna manera me jalaba, ¿no? Y no me permitía como encontrar esas respuestas y las preguntas seguían y seguían y seguían. Y entonces en esa búsqueda pasaron muchos años y yo seguía buscando y seguía preguntándome y seguía cuestionándome todo lo que yo observaba alrededor, en las personas, en las sociedades, en donde estudiaba, porque además en esta búsqueda, pues empecé a estudiar de todo, o sea, de verdad de todo. Y terminé estudiando pedagogía, porque si mi tema era desaprender, yo decía, tengo que saber cuál es el mecanismo por el cual aprendemos. Y aprender de muchos de los pedagogos y de los educadores que han pasado a lo largo de la historia del hombre para poder encontrar como esa clave que me pudiera ayudar a encontrar cómo hacer el desaprender, ¿no? Cómo ir hacia atrás, cómo hacer un proceso, digamos, como de regreso, como en contracorriente. Si lo que estoy aprendiendo que no me gusta está guardado en mi cerebro, está guardado en mi vida de manera inconsciente, ¿cómo puedo yo llegar al inconsciente para regresar y cambiar todo eso? Esa era como la idea que yo tenía. Y ahí surge desaprender. Ahí empiezo a buscar otras aproximaciones, muchas de psicología, muchas desde los educadores, estudié algo de antropología, arte, o sea, de verdad me metí a todas las aproximaciones que pude para poder entender esto, para poder encontrar una respuesta a todo lo que yo estaba buscando. Y así, en el 2010, un poquito en el 2010, sí, nace Aprender a Desaprender. Y esta primera parte del proyecto era muy importante porque yo decía, tengo que aprender, tenemos que aprender o que poner esta codificación en el cerebro, porque el cerebro está hecho para aprender, no para desaprender. Entonces tenemos que aprender, tenemos que encontrar cómo es el proceso, pero además aprender a hacerlo y después aplicarlo y después convencer a la gente de que desaprender es algo que es importante para nosotros. Y pues en ese camino hice también varias cosas, estuve trabajando en el Politécnico, en la UNAM, leyendo y tratando de encontrar esas respuestas. Y después nos llega la pandemia bueno, justo en Aprender a Desaprender encontramos, se los voy a decir un poquito más adelante, pero aquí la idea era que todo lo que aprendemos tiene un sello emocional. Entonces, estudié un poco de bioneuroemoción, porque decíamos, si podemos tocar la emoción, podemos deconstruir todo eso que está guardado en el cerebro. Pero eso ahí se quedó. Empecé a estudiar educación humanista, la maestría, y entonces ahí tenía que hacer como una tesina y tenía que hacer un proyecto. Entonces, era como mi momento, ¿no? Desaprender, va a poder bajar a un papel y va a poder tener un estudio y un seguimiento y un protocolo. Y bueno, yo estaba muy emocionada, la verdad. Sin embargo, llega la pandemia y todo se detiene. Y en ese todo se detiene, pues yo dejé de estudiar, estuve un poco detenida de verdad, ¿no? Haciendo una pausa y tratando de encontrar a través de la virtualidad un espacio. Y en ese momento encuentro una nueva aproximación que no es nueva, es completamente milenaria y empiezo a darme cuenta que tenemos que desaprender aprendiendo no solo nuevas cosas, sino desde una nueva forma que no hemos utilizado en los últimos 2000 años, porque nuestra cultura, nuestro aprendizaje transgeneracional ha sido a través de una violencia invisible. Y tal vez oír violencia invisible no les va a gustar. A mí tampoco me gustó.
Pero más adelante vamos a ver un poquito esto, pero vamos viendo que casi todo lo que hemos aprendido ha sido a través de una ruta de castigos, de consecuencias, de exigencia, de sentirme culpable, del deber ser, del tener que hacer las cosas. Y eso, en el fondo, si puedes tocar la emoción que hay atrás de todo eso, hay una violencia. Y entonces en esta aproximación que yo encuentro, me doy cuenta que ahí lo que te dicen es que todo es bien y bonito, ¿no? Por las buenas, con el buen trato, hablándote bien, dándote cariñito. Algo que para mí también era muy fuerte, porque yo no me sabía tratar bien. Yo había aprendido desde niña que tenía que ser fuerte. Y lo hice muy bien, fui fuerte. Sin embargo, reprimí muchas emociones, muchas situaciones y aprendí a vivir como hacia afuera, como hacia los demás. Y me olvidé un poco de mí. Entonces, encontrar que tratarnos compasivamente o tratarnos bien puede hacer que nuestro cerebro funcione de otra manera, me encantó. Me costó mucho trabajo. Incluso en mis clases a mi mentor yo le decía, yo hago todas las prácticas excepto las de compasión porque esas no son para mí. Ese no es mi camino. Yo soy fuerte y yo puedo brincarme esa parte. Y él me dijo, está bien, todo va a tu ritmo, el proceso es individual. Sin embargo, si tú no le entras a esta parte, pues es muy difícil que tú puedas completar ese proceso o poder entender. Y ahí me di cuenta que había una frase que había oído hace muchos años y que seguramente ustedes también han oído, y que es, no puedes dar a los otros lo que no tienes. Y entonces entendí que para poder dar de una manera sana, desapegada, libre y con un amor bondadoso sin ninguna atadura, tenía que aprender a hacerlo conmigo. Cosa que también había aprendido incluso desde mi religión. Ama al otro como a ti mismo. Y entonces me di cuenta que muchas de las aproximaciones o muchas de las interpretaciones más bien que yo tenía de la vida era desde una visión que era precisamente la que yo quería desaprender. Y tal vez incluso la religión o las religiones serían distintas si se aprendieran quitando las culpas, los castigos, los remordimientos, la resignación, el control. No sé si me siguen, no sé si puedo explicar esta sensación que yo tenía. Y es ahí donde yo encuentro que este camino, pues me gusta, me suma, me da la opción y la oportunidad de encontrar una manera de desaprender, aprendiendo una nueva forma de aproximarme a todo el conocimiento, a todas las personas, a mí misma, y en la cual podemos ir caminando como una humanidad compartida. En lo bueno, en lo constructivo, más que en lo bueno es en lo constructivo y también en el dolor, ¿no? Porque también el dolor nos une como humanidad. Y es algo que dentro de nuestra cultura hemos aprendido a rechazar, o a huir, o a esconder, o a restringir. Y es por eso, otra vez apagué la cámara. Es por eso que aparece Desaprender Aprendiendo. Esto está en proceso, la verdad es que yo todavía estoy practicando, todavía estoy conociendo, todavía estoy tratando de hacer que este conocimiento que está perfectamente entendido en mi mente baje a mi cuerpo y a mi corazón. Que eso es algo que también hemos oído desde siempre. Cuando alineas mente, cuerpo y espíritu, pues todo está en equilibrio y puedes desarrollarte de una mejor manera, puedes ser una mejor persona. Puede ser, en otra aproximación dirían, tu mejor versión. ¿Qué les parece? Espero que este camino que yo he tenido les deje como una semillita, como para pensar, ¿cómo me estoy tratando? ¿Cómo me he tratado? ¿Cómo es que yo aprendo?
porque por ahí va mucho del sentido de lo que yo hago, o de lo que yo pienso. Esperen, es que creo que es mi computadora, ahora no puedo cambiarla. Ah, bueno, y esta frase siempre me acompaña, se hace camino al andar. ¿Por qué? Porque en un momento fue desaprender, después fue aprender a desaprender, ahora es desaprender aprendiendo, pero finalmente el camino se va haciendo al andar, con el encuentro, con la coincidencia, con las nuevas respuestas, con la nueva forma de ver la vida, con la nueva forma de relacionarme, de cuidarme y de cuidar a los otros. Así que esto no se termina. Y bueno, cuando yo empecé a desaprender, les comparto aquí la justificación que yo tenía para hacer mi trabajo. Desaprender es una necesidad o una habilidad personal para descubrir y deshabilitar ¿Ya se va? Ya. patrones aprendidos. ¿Cuántos patrones aprendidos tienes? No me los digas ahorita, pero Voy a descúbrelos. trabajar. Ay, creo que hay un micro por ahí. ¿Me ayudan? Desaprender requiere el esfuerzo consciente, porque implica confrontar y cuestionar las creencias que tenemos de nosotros, de la cultura, de los hombres, de las mujeres, de las razas, de todo. Todas las creencias que tenemos del dinero, de los buenos y los malos. Necesitamos o implica que tenemos que confrontar todo eso. Implica también que tenemos que acercarnos a las formas de reaccionar y tenemos que cacharlas. Tenemos que saber cómo estoy reaccionando y cuáles son las situaciones o las personas o los momentos que tocan ese botón que me hace dispararme y portarme como no quiero, ¿no? Ese que me hace volverme Hulk. Y que cuando lo hago, me doy cuenta y digo, lo hice otra vez, ¿no? Pero pues ahora me sostengo. Pero finalmente para desaprender tienes que darte cuenta para conocer qué es lo que te hace reaccionar. Y también te ayuda a acercarte a saber cómo estás interpretando la realidad, porque no todos la interpretamos igual. Depende de muchas cosas y lo vamos a ver un poquito más adelante. Y yo lo que decía es, ¿para qué me sirve desaprender? Y esto también lo hemos oído en muchos otros lugares, para dejar de hacer lo mismo de la misma manera. Porque mientras sigamos haciendo las cosas igual, pues no vamos a encontrar resultados diferentes. Creo que Einstein tiene una frase acerca de esto. Para cambiar la manera de afrontar las situaciones, para empezar a responder y a tomar decisiones distintas. Para cambiar el chip, también dicen por ahí, ¿no? Y aquí les marqué dos palabras, reaccionar y responder. ¿Por qué se las marco? Porque son dos palabras que accionan una y otra. Cuando yo reacciono, deshabilito responder. Y cuando yo empiezo a responder, deshabilito reaccionar. Solamente quédense con ellas y al ratito lo vamos a ver en una imagen que les hice. Y pues bueno, en esta búsqueda también me di cuenta que muchas veces me habían dicho, no busques afuera lo que llevas dentro, porque todos los recursos, todas las cualidades, todas las habilidades están dentro de ti, las fortalezas. Sin embargo, yo seguía buscando afuera, porque ahí es donde aprendí a buscar, y porque adentro yo no encontraba nada, porque todo lo que aprendí pues estaba en mi inconsciente, y eso solamente salía cuando tocan ese botón que me hace reaccionar. Pero también me di cuenta que muchas personas decían, es que cuando llegas a ser adulto, empiezas a tener la sabiduría de la vida, de la experiencia, del camino recorrido. Pero ¿por qué esperar hasta que somos adultos? ¿Por qué no mejor empezamos a usar el instructivo cuando llegamos a este mundo? Porque, ¿sabes? Todos tenemos las mismas habilidades, el mismo cerebro, las mismas condiciones y las mismas cualidades para florecer como seres humanos. Sin embargo, nos hemos dejado llevar por lo de afuera y olvidamos lo de adentro. ¿Te hace sentido esto? Porque por ahí va todo el tema de desaprender. Y así, cada uno de nosotros vamos construyendo nuestros pequeños mundos, nuestras pequeñas realidades desde donde las aprendemos a ver. Y nos influye, pues si eres niño, si eres niña, si eres el hermano mayor, si eres el sándwich, si te sientes en competencia con tus hermanos, si tienes primos, si no tienes primos, si te regañan, si no te regañan. Todo sucede en tu interior y todo se va guardando con un sello emocional, con una emoción que de alguna manera es el botón que cuando eres más grande te hará reaccionar.
El mundo o tu mundo es una representación interna. Podríamos decir que la realidad no existe, ¿no? Porque cada persona construye su realidad desde un marco de referencia propio, de acuerdo a su cultura. ¿Y por qué de acuerdo a su cultura? Pues porque le permite identificarse y pertenecer a ese grupo. Todos necesitamos pertenecer porque somos seres sociales. Antes que todo, somos seres sociales. Y es ahí, desde esa estructura simbólica de pensamiento, que cada persona percibe, distingue, siente, organiza, opera y se relaciona con el mundo. Y así los vamos como dividiendo también, como separando en nuestra mente y en nuestro corazón y en la forma en la que los tratamos. Los de Oriente y los de Occidente, los europeos, los gringos, los latinos, los millennials, los de arriba, los de abajo, los buenos y los malos. ¿Se dan cuenta cómo todo el tiempo estamos juzgando, evaluando, todo el tiempo estamos a través de un estereotipo? Y cuando lo hacemos desde ahí, es muy difícil que podamos ver a la persona que hay detrás de eso. Eso también se tiene que desaprender. Eso también lo tenemos que decodificar de nuestro cerebro. Y pues, ¿cómo es que todo eso que aprendimos llega a nosotros? Pues muchas veces lo hacemos por imitación o por las expectativas que otros tienen de nosotros para cuando seamos grandes. Algunas veces ni siquiera imitamos. Y en los genes viene algo. Transgeneracionalmente recibimos algo. Y entonces te dirán, eres igualito a tu papá. Caminas igual que el abuelo. Cocinas como tu abuela. ¿A quién de ustedes le han dicho eso? Así crecemos, así somos educados todos. También cuando somos niños aprendemos a vincularnos. Aprendemos a encontrar nuestros pasatiempos, las cosas que nos gustan, las cosas que nos apasionan. Todas esas cosas lindas que tú recuerdas y que tú tienes, que son únicas, la manera en la que aprendes a cuidar a otros, la manera en que aprendes a vincularte, a tener amigos, a cultivar la amistad. Todo eso lo aprendimos y todo eso está guardado dentro de tu cerebro, maravillosamente. Y debemos de dar gracias por eso. Sin embargo, también en nuestro cerebro se guardan los miedos, los recuerdos negativos, los pensamientos que a veces incluso parecen hasta pegajosos, ¿no? Que nos están siguiendo y que son negativos y que no nos dejan en paz. Las experiencias negativas. Ahí también aprendemos a tener expectativas. Sobre todo, ¿no? Por ejemplo, yo no sé hoy qué expectativa tengan de esta plática. Sin embargo, los invito a hacer las expectativas a un lado y estar presentes y a ver qué pueden recibir de cada cosa, de cada momento, de cada palabra, de cada mirada. Cuando quitas las expectativas, puedes encontrar grandes sorpresas. Y te voy a decir algo más, también se guarda no solamente la experiencia, sino la forma en que lo aprendiste y lo aprendiste, es decir, la forma en que lo hiciste tuyo. Si fue por la buena, pues bien lindo, pero si fue por la mala, si fue por un regaño, por un castigo, por una autoexigencia, por un premio, también lo guardas y también aprendes a replicarlo. Y lo sostienes a través de las generaciones. Y así pasa de abuelos a papás, a hijos, a nietos, digo. ¿Sí? ¿Se dan cuenta cómo la cultura nos va permeando así? Y todo tiene un sello emocional. Si lo aprendiste lindo, el recuerdo será hermoso y te llevará a una zona de bienestar. Y aquí me gustaría recordarles un poco la película de Ratatouille, cuando la persona que, ay, no me acuerdo cómo se dice, cuando el que va a ver la comida, al ver el ratatouille, tiene un recuerdo de su infancia cuando su mamá se lo hacía y le parece que es maravilloso. Ese es el sello emocional. Con esa imagen quiero que se queden del sello emocional, así te lleva. O cuando hablamos de la Navidad y a ti, a lo mejor te recuerda el olor del ponche o la piñata que partías cuando eran niños. Ese es el sello emocional.
Sin embargo, también hay el otro lado, ¿no? Todo eso se queda guardado en tu inconsciente. Y desde ahí tenemos reacciones, acciones, conductas y comportamientos. Y todo esto hace nuestra personalidad con la que nos enfrentamos todos los días al mundo real, al mundo de allá afuera, con el que nos relacionamos con los otros. Y pues bueno, vamos viendo que sí podemos desaprender cosas. ¿Qué desaprender? Pues miren, aquí les puse una lista pequeñita de las cosas que podemos desaprender. Dejar de quejarme de mí y de los otros, de justificar a los otros o justificarme yo mismo, de juzgar y criticar, de juzgarme y criticarme tan duramente, de culparme y culpar a otros, de sentirme culpable. ¿Cuántas veces te has sentido culpable por algo? ¿Y de qué te sirve sentirte culpable? También puedes desaprender victimizarte o victimizar a los otros, evadir, rechazar, reprimir, huir del dolor. De nada sirve hacerlo, porque finalmente la experiencia está ahí y se va quedando en ti. Puedes desaprender también a autoexigirte y empezar a tratarte de otra forma para cumplir tus objetivos. Y aunque no me lo crean, porque yo tampoco lo creía, sí se puede. Y he visto el testimonio de varias personas que habían sufrido de violencia directa, de ansiedad, de depresión. Personas con burnout, muchas. Entonces, pues en esta búsqueda creo que encontré como el tesoro, ¿no? Como, sí, un tesoro que me permite encontrar qué es lo que quiero, cómo es que quiero aportar a las personas esto que estoy encontrando. Sin embargo, también se abre la caja de Pandora porque hay muchas cosas que también nos van a dar miedo y nos van a complicar el camino. Porque finalmente vivimos en un mundo competitivo, donde la autoexigencia está a la orden del día, donde somos multitareas, donde tenemos muchos compromisos, muchas cosas que cumplir. Entonces no es tan fácil. Pero ya nombrarlo y verlo, tenerlo ahí visible, cambia la situación. Porque a lo mejor yo empiezo a cacharme cuando me empiezo a ser la víctima, o cuando empiezo a justificarme por todo, cuando empiezo a evadir mi responsabilidad. Y me voy dando cuenta y entonces puedo desde esa conciencia empezar a hacer cambios. Y pues les contaba, llegó la pandemia y hasta el 2020 muchas cosas de las que eran lo normal o lo que ya habíamos normalizado empezó a ser insostenible. Ya era insostenible. Y las estrategias y las formas establecidas caducaron. Y entonces llega la pandemia y nos detiene y nos dice, alto, hagan una pausa. Es tiempo de volverse a mirar, es tiempo de detenerse, es tiempo de buscar otras cosas. Hacia el futuro nos esperan las posibilidades para que seamos una humanidad sostenible, como humanos o como personas y como planeta. Y para eso tenemos que empezar a tener prácticas humanistas que nos hagan trascender, que nos hagan dejar un sentido de vida para los demás, que nos hagan conectar con los niños de otra manera para que ellos también empiecen a moverse de manera diferente. Y sin embargo, después de esos 2 años y tantos que estuvimos en pandemia, podríamos decir, algo va a pasar. Creo que todos teníamos, y ahí tal vez fue el error, tener la expectativa de que todo iba a cambiar. Y cuando salimos empezó una guerra y vimos que había una oleada de migrantes por todo el mundo y que la gente se sigue muriendo de hambre y que el racismo está en su máximo esplendor. Y como decía Juan al principio, parece tan difícil encontrar gente buena. Sin embargo, hay una frase que yo también he oído desde niña y dicen que somos más los buenos que los malos. Lo que pasa es que los buenos nos quedamos callados. No nos hacemos notar. Y este momento
el hecho de que hayamos coincidido hoy aquí tal vez nos deje esta semilla para que podamos empezar a tener prácticas humanistas, para que queramos trascender de una manera diferente, para que podamos de alguna manera inspirarle a alguien un cambio. Y no podemos hacer grandes cosas, porque no vamos a parar la guerra, ni vamos a parar la migración, ni les vamos a dar de comer a todos los niños del mundo. Pero podemos cambiar en lo pequeño, en nuestro mundo. Tal vez robando sonrisas, tal vez siendo más amables, tal vez haciendo un voluntariado, que es maravilloso. Tal vez solamente deseándole el bien a todas las personas. Esas que son de tu clan, esas que son de tu grupo, y aquellas que no. Esas que te gustan y esas que no te gustan también. Porque como decíamos hace rato, todos finalmente, todos buscamos lo mismo. Queremos un bienestar, queremos la felicidad, que es ese bienestar subjetivo que cada uno busca. ¿Cómo crees tú que lo puedes hacer en donde estás? Con tus compañeros de trabajo, con los que además pasas tal vez muchas más horas del día que con tu propia familia. Y los que están estudiando, ¿qué tal si se inspiran para, desde eso que están haciendo, hacerlo es una cosa maravillosa de ti? Se me fue la palabra. Una vocación de entrega, más allá de lo que hagas. Porque no eres lo que haces, eres lo que eres, lo que puedes ser, contigo y con los otros. Y pues vienen otra vez los cuestionamientos. Después de todo esto que yo les cuento que vi, me empecé a cuestionar si agradezco mi nivel de privilegio. ¿Lo agradeces tú? Hoy estamos aquí conectados porque tenemos internet, una computadora, porque nos invitaron, porque estamos de alguna manera siendo apoyados a través de Joconi, de Creditaria, porque es mi lugar de trabajo. ¿Lo agradeces? ¿Te cuestionas qué te inspira? ¿Te motivas para que eso que te inspire te siga inspirando y pueda inspirar a otros? ¿Cuestionas tus reacciones? Que son negativas siempre las reacciones. ¿Te das cuenta cómo te tratas? ¿Te das cuenta cómo estás cuidándote y cómo cuidas tus diversas relaciones? A veces decimos, es que no me da tiempo, o sea, no me puedo detener a ver esas cosas. ¿Por qué? Porque necesitamos detenernos. Estamos muy hechos al momento, a lo inmediato, a lo rápido, a las multitareas. No, necesitamos detenernos para conocernos de verdad. De nada nos sirve conocernos por encimita. Hay que observarnos, hay que cachar esas cuestiones de reacciones. Y sobre todo, hay que revisar cómo es la relación con los pensamientos. ¿Qué tanto tus pensamientos activan ciertas sensaciones y emociones que te hacen actuar de cierta forma? ¿Qué tanto los pensamientos te atrapan? O los pendientes. Yo les cuento que a mí los pendientes eran los que siempre me atrapaban. Yo siempre tenía miles de cosas. Bueno, tengo miles de cosas que hacer, pero ahora puedo, de alguna manera, ir eligiendo estar presente en cada una de las cosas que hago. No siempre, porque esto es una práctica. Y recordé que alguna vez había visto estos números. Fíjense nada más. Tienes 75,000 pensamientos al día. De esos, el 95% de ellos es repetitivo. Quiere decir que piensas lo mismo hoy que ayer y que antier. Y el 97% es negativo o te limita de alguna forma. Está impactante, ¿no? ¿Y qué vamos a hacer con esto? La invitación que yo les doy es a ver cómo nos relacionamos con esos pensamientos y hacer un entrenamiento para crear un espacio entre los pensamientos y yo, entre mi cuerpo y mis pensamientos.
Y les voy a contar esto, les voy a tratar de explicar estos sistemas de regulación emocional que nos presenta Paul Gilbert y que me hacen mucho sentido con la forma en la que tenemos de vivir y que nos llevan a mantenernos en un espacio complicado, digamos, del cual podemos desaprender y liberarnos. Aquí de rojo está marcado el sistema de amenaza y defensa. De azul, el sistema de incentivo o búsqueda, que es el de logro. Este rojo es el sistema de alerta. Y el sistema de vinculación es un sistema de calma y satisfacción. Todos los seres humanos funcionamos con los tres. De hecho, los seres vivos. El sistema de alerta, fíjense bien, fíjense bien. El sistema de alerta se enfoca en el control, la seguridad, la lucha, la huida, en la protección en general, ¿no? Se genera hormonas como la adrenalina y el cortisol y te mantiene en modo hacer, te mantiene activo. El sistema del logro se enfoca en hacer, en las acciones, en las metas, en superar desafíos, en la competencia y en el éxito. Este sistema del logro es muy importante, sobre todo en nuestra sociedad y en este siglo XXI, ¿no? Necesitamos estar alertas, con energía alta, muy estimulados y muy motivados para cumplir con todas esas tareas y para alcanzar nuestros logros y metas. La hormona principal que nos acompaña en este momento es la dopamina. Y también nos mantiene en el modo hacer. Es decir, en el sistema de alerta y de logro nos mantenemos activos. Y hay un tercer sistema de vinculación, que es el de calma y satisfacción. Este se enfoca en el autocuidado, en la empatía, la calidez y la amabilidad contigo y con los otros. Te hace sentir estable, seguro, conectado, satisfecho, con la mente en calma, muy confiado y con ganas de colaborar. Las hormonas que ayudan a este sistema de calma son la oxitocina y la endorfina. Y este sistema de vinculación se llama modo ser, ¿no? O te mantiene en el modo ser. Quiere decir que para ser no necesitas lograr nada ni defenderte de nada. Solamente necesitas ser como eres, subsistir, digamos, pues sí, vivir. Y relacionarte con los demás, porque es el sistema de vinculación. La oxitocina es una de las hormonas que se segregan cuando das un abrazo, o que hay entre maestros y alumnos, o que hay entre padres e hijos. Entonces, imagínate la cantidad o la calidad que podríamos tener si tuviéramos un sistema de vinculación durante más tiempo. Este sistema de calma normalmente debería de actuar en las noches para que pudiéramos tener un sueño reparador. El sistema de alerta pues debería de activarse cuando estamos en alerta. Sin embargo, en el modo de vida que tenemos ahora, el estrés continuo nos mantiene en sistema de alerta siempre, 24/7. Y el sistema de logro, por otro lado, también está 24/7, o a lo mejor 24/6. Y el sistema de calma a veces no puede ni siquiera entrar en la noche para dormir, porque tienes muchos problemas, muchos pendientes, muchas preocupaciones. Y entonces, como de manera natural no están equilibrados, la invitación es a que tú hagas que este sistema de calma y satisfacción te habite más. Aquí, si quieren tomarle una foto a la imagen y después con calma revisar cuál sistema habitas más, en dónde vives más. Y a lo mejor vas a encontrar respuestas a tu ansiedad, a tu insomnio. Y es solamente un esquema, no quiere decir que todo sea así, hay muchas variables que están en juego. Pero para comprender en la mente es importante. Y se los puse así visual. Yo soy muy visual y creo que la mayoría o en este mundo virtual somos muy visuales. A mí esta imagen me ayudó muchísimo a saber o a darme cuenta que siempre estaba en modo hacer, que siempre estaba a la defensiva, que siempre estaba buscando el incentivo, el reconocimiento. Y me enseñó también que puedo desear estar más en sistema de calma, a vincularme diferente con los pensamientos, a no creer todo lo que pienso.
Y estando en esto o viendo estas imágenes, podrás entender esta parte. A veces dices, quiero, pero no puedo. De verdad que sí quiero. Y ahorita que estamos a principios de enero, muchos tenemos dentro de los deseos de Año Nuevo, hacer ejercicio, bajar de peso, visitar a la tía, portarte bien, trabajar mejor, ser más ordenado. ¿Cuáles fueron tus deseos? ¿Y qué es lo que pasa cuando va pasando el tiempo? Los gimnasios en enero están llenos. Ya por ahí de febrero, marzo ya nadie va. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué quieres pero no puedes? ¿Por qué? Porque el cerebro responde con la información que tiene guardada, no con lo que tú quieres. Estás trabajando en automático. Estás en piloto automático. Y entonces, para que puedas trabajar diferente, necesitas nueva información, pero además con una nueva forma. Si acá te autoexigías mucho, acá necesitas menos exigencia, más paciencia, más buen trato. Tal vez no ternura al principio, pero un mejor trato, más calma. ¿Cómo puedo? Ay, no veo qué dice ahí. Desaprender aprendiendo. ¿Cómo puedo desaprender? ¿Cómo puedo lograrlo? Desaprender aprendiendo requiere entrenar la mente desde una nueva mirada. Y esto es a través de la neuroplasticidad. Esto ocurre solita, ¿no? Cada vez que tenemos nuevos hábitos, hacemos nuevas cosas, se activa la neuroplasticidad de nuestro cerebro. La cuestión es que tú la puedes dirigir. Esto es lo maravilloso de esto. La ciencia de la neurociencia de la compasión te dice, si tú te empiezas a tratar de una manera diferente y empiezas a habitar más el sistema de vinculación y de calma, puedes dirigir tu neuroplasticidad para hacer nuevos caminos de una manera dirigida. ¿Cómo se logra? Viviendo el proceso, que es personal y único, de tratarte distinto, observando, poniendo un espacio entre tú y tus pensamientos, dándote cuenta que los pensamientos son pensamientos. Y de verdad, date cuenta, ¿cuántas veces de todo eso catastrófico que a veces piensas, no sucede nada? ¿Qué pasaría si pudieras ponerle un espacio a tu mente de tus pensamientos? También se necesita contactar las emociones, que a veces aprendemos a reprimir, ¿no? Y dentro de nuestra cultura, pues, hemos oído todos que los niños no lloran. Es un ejemplo. Hay muchas cosas. Aceptando las experiencias de la vida como son. ¿Cuántas veces decimos, ya pasará? Conectando mente, cuerpo y espíritu para estar en equilibrio. Abrazando tus recursos, porque todos tenemos recursos. Todos vamos solucionando, todos vamos caminando de acuerdo a los recursos que tenemos en ese momento. ¿Y cómo lo logras? Conociéndote cada día, porque siempre estamos cambiando. Esto también me encanta. O sea, nunca vamos a ser iguales, no somos estáticos, siempre estamos en cambio. Entonces hay que estar presentes para saber quiénes somos, a dónde vamos, qué nos sigue inspirando, tocar nuestras aspiraciones más profundas. Ahora, a lo mejor me van a decir, mira, Laura, esto suena muy lindo, pero es irreal, esto no va a funcionar. Pero yo les puedo decir que este entrenamiento está sustentado por la ciencia. Desde la fisiología, porque todos compartimos un cerebro que funciona de la misma manera y que podemos activar hacia una neuroplasticidad dirigida, porque todos podemos hacer que nuestra psique vaya en busca de una salud mental, de un bienestar, porque la neurociencia nos dice que sí podemos hacerlo. Y porque además la experiencia es la que nos va a dar el aprendizaje. Ahora yo te puse aquí. ¿Es fácil? No, no es fácil. Es simple, solo tienes que hacerlo. Solo tienes que darte cuenta de qué es lo que tienes que desaprender, qué es lo que quieres desaprender y habilitarte con una nueva forma de aprendizaje. ¿Y cuál es esa nueva forma? Un entrenamiento mental de prácticas de atención plena, neurociencia de la compasión y conciencia de no violencia. Y aquí les voy a contar algo. Seguramente muchos de ustedes han tenido alguna
invitación o intervención, clase o curso de mindfulness. Yo en esta aproximación le llamo atención plena o atención sostenida porque he tenido muy malas experiencias de mindfulness y la verdad es que como que quiero que mi cerebro no se confunda. Entonces es cultivar la atención plena para estar presentes en el momento, para estar presentes en el presente. Para eso la quieres. Pero también tienes que aplicarla combinada con la compasión y la no violencia, porque si no terminan siendo herramientas de un ABC que sigues como un manual y que a lo largo del tiempo no te funcionan. Y yo les voy a contar aquí también otra cosa. Yo he dado capacitación mucho tiempo, replicando cursos ya hechos, y lo que he encontrado es que después de una buena capacitación, las personas se sienten muy motivadas y muy inspiradas a hacer cambios. Pero después de un tiempo, todo regresa a ser lo mismo. ¿Por qué? Pues porque está instalada esa información en el cerebro. Y entonces terminan siendo solamente estrategias o métodos aislados. En esto que yo encontré está la combinación de la atención plena, la compasión y la no violencia, que nos ayuda a complementar como todo el paquete, digamos, que necesitamos para aprender. Y se los pongo aquí rápidamente. No sé cómo vamos de tiempo, déjenme ver. 5:30. Me voy a ir más rapidito, creo que ya me estoy pasando el tiempo. Bueno, aquí les pongo la mente y el cerebro, que no es lo mismo. El cerebro es lo que todos compartimos exactamente igual. Tenemos hemisferios cerebrales, nuestra anatomía, fisiología, las conexiones. Y en nuestra mente tenemos la emocionalidad y todo lo que estamos guardado ahí, lo que tenemos guardado ahí. Ahí están nuestros hábitos y patrones de conducta automáticos. Entonces, para hacer cambios, normalmente encontramos una resistencia. Hay una neuroplasticidad, pero sí hay una resistencia por esto que está instalado. Entonces, lo que necesitamos es como resetearnos. ¿Sí? Y la posibilidad ocurre en base a un entrenamiento mental. Introducir la nueva forma para desaprender lo anterior. Y sobre todo, fíjense, aquí puse la nueva forma. No es tanto aprender muchas cosas, aprender, que se ha usado desde muchos años en la escuela, ¿no? Es aprender para la vida, aprender a aprender. No, aprender una nueva forma más compasiva y más paciente. Y aquí rápidamente se los pongo como creo yo que sucede. Todo está guardado en tu memoria. Y entonces las experiencias negativas, expectativas, miedos, pensamientos, creencias negativas y recuerdos, se los marqué en rojo. Todos estos activan una emocionalidad. Esta emocionalidad en rojo te predispone para hacer una reacción automática, para estar en sistema de alerta y de amenaza, porque estás actuando desde aquí, desde las expectativas, los miedos, ¿sí? Y entonces, pues tu función ejecutiva está bloqueada, no hay acciones, estás solamente respondiendo, reaccionando, ¿sí? Y además, a todas estas reacciones, súmale todo lo que tenemos, todas las personas que estamos conectadas hoy aquí. Compromisos adquiridos, conflicto laboral, objetivos por cumplir, emociones presentes, estado de ánimo, las multitareas, los roles de mi vida, los 10,000 pendientes que tengo siempre, la falta de tiempo, porque si yo tuviera tiempo, las relaciones interpersonales problemáticas o conflictivas, la rutina, el estrés, ese estrés que se los mantiene, que nos mantiene en estado de alerta todo el tiempo. Y entonces a veces puedes sentirte atrapado porque estás en modo supervivencia. Apenas estás ahí atrapado y no puedes salir de ahí. La invitación es a que te muevas al modo cuidado, a que empieces a sentir el nudo en la garganta y a que empieces a sacar todas esas emociones y a vivirlas y acercarte al dolor y acercarte más experiencias humanas desde otra aproximación para que la resistencia vaya disminuyendo. Y lo hacemos nuevamente entrenando la mente. Y aquí vamos a ver el cambio. Cuando tú reconoces cuáles son esas experiencias negativas, miedos, expectativas, recuerdos negativos y creencias, ya los tienes como enmarcados, así como se los puse en la imagen. No es que desaparezcan,
No es que los borres, ¿no? Que con hipnosis los quites. No, no los quitas, ahí están, pero ya los reconoces. Y entonces tus experiencias positivas, el conocimiento mayor de ti mismo, tus capacidades, tu florecimiento humano propio, tus recursos y fortalezas te van ayudando a que tu emocionalidad esté en verde. Esto quiere decir que te autorregulas. Y una vez que te autorregulas, estás dispuesto, estás en disposición para detener las reacciones y empezar a tener acciones diferentes. Ahí sí tu función ejecutiva, tu lóbulo frontal está trabajando al 100. Ahí puedes tomar buenas decisiones. Y no cambió nada. Todo sigue guardado en tu cerebro. Nada más que ya lo tienes detectado. Y estás trabajando y estás entrenando tu mente para seguir fortaleciendo esto. Y bueno, aquí es más o menos la misma. En la mente tengo que tener presente que quieres aprender estas cosas de este lado. No las voy a quitar, no las voy a eliminar, ya dijimos. Pero fíjense que en otras aproximaciones o en otras formas de buscar, se busca arreglar todo aquí en la mente, en la psique, cuando lo que nos ayuda es el cerebro, porque la neuroplasticidad ocurre en el cerebro. Entonces, empezamos a crear nuevas sinapsis que están dispuestas a aprender cosas nuevas. Y así, también es una invitación a que conozcamos el funcionamiento bioquímico de todas nuestras hormonas, de todos los neurotransmisores que nos habitan y que favorece que conozcamos nuestro sistema nervioso central y que podamos equilibrarnos y vivir diferente. Y esta frase seguramente todos la han oído también. Donde está tu atención, está tu energía. Y a veces queremos cambiar todo acá en la mente cuando el arreglo está acá. Entonces, si pones tu atención en cómo vas a funcionar, cómo funciona tu cerebro, puedes encontrar la solución. ¿Cómo lo haces? Introduciendo habilidades y actitudes basadas en ciencia, con prácticas de atención sostenida, terapia cognitiva, compasión y comunicación no violenta para cultivar el bienestar. Y miren esta imagen. Cuando la experiencia te le acercas con aceptación, apertura, curiosidad, paciencia, ternura y cuidado, la resistencia se hace más chiquita. Si te aproximas a eso que te incomoda y te vinculas distinto, y si dejas de huir y defenderte, pues la experiencia va siendo diferente. El desafío de la atención es que atiendes y acompañas el malestar. No resuelves, pero ya no te quedas atrapado en esa frustración, en ese enojo. Y tienes la capacidad de ver más allá. Tienes una nueva mirada y te puedes acercar a más experiencias humanas. Esta imagen me encanta. Y la frase, el amor es mejor maestro que el deber. Entonces creo que desaprender aprendiendo es siendo menos el deber y acercándonos más al amor, más a la comprensión, a la paciencia, al cuidado. Y esto que les digo, pues no me lo creas ni a mí, ni a la teoría, ni a los expertos que se dedican a esto. Lo ideal es que experimentes. Y para eso, pues bueno, el día que quieran podemos hacer un taller. Hoy no vamos a tener ninguna práctica. Es solamente que yo quise compartirles cómo una pregunta que surgió hace muchos, muchos años me llevó a la búsqueda de un camino de cómo desvincularme de un aprendizaje cultural que yo no elegí, que no se me ocurrió a mí. Y sin embargo, lo replico y lo sostengo a través de las generaciones y es violento y no me gusta y no me ayuda y no ayuda a la humanidad en la que vivo. Y les voy a dejar aquí a Pepe para que se acuerden. Miren, aquí dice Pepe. Unas recomendaciones para cuidarnos, porque ese es el primer paso para esta aproximación. Pide lo que necesitas, escucha tu cuerpo, pasa tiempo contigo, experimenta tus emociones sin miedo. Toma acción, pero detente cuando tengas que hacerlo. Y fíjense, estas palabras, que solamente el cambiarlas, creo que cambia nuestra actitud y nuestras sensaciones. No es lo mismo tengo que hacerlo que quiero hacerlo.
No es lo mismo debo cumplir que elijo ser. No tienes nada que. Puedes elegir. Y creo que ahí está el cambio. Y pues finalmente esta pandemia también nos deja otro mensaje. Tal vez nos cayó un poco la boca para que volviéramos a mirarnos, para que pudiéramos conectar con esas que dicen que son las ventanas del alma. Los dejo con esto. Es tiempo de cuidarnos unos a otros. Y para eso tenemos que empezar a cuidarnos nosotros. Esa es la base de Desaprender Aprendiendo. Y miren esta frase de Paulo Freire, que es un educador brasileño. La transformación de una sola persona puede romper la cadena repetitiva de la educación y la cultura para incidir en la transformación social desde cada ser humano. Y eso nos deja la esperanza de que si dejas una semilla en alguien, puede haber una transformación social, que quizás no la vamos a ver, pero empieza ahí. Y tal vez para ese ser humano, la realidad y su mundo empieza a ser diferente. Y creo que ya con eso estamos del otro lado. Y otra frase de Eduardo Galeano, que es uno de mis educadores favoritos, y dice así: la utopía está en el horizonte. Camino 2 pasos, ella se aleja 2 pasos, y el horizonte se corre 10 pasos más allá. Entonces, ¿para qué sirve la utopía? Para eso, sirve para caminar. Está lindo, ¿no? Sigamos caminando porque pues esto no se acaba. Es un eterno caminar, un eterno coincidir, compartir y darnos cuenta que finalmente estamos aquí todos para poder acompañarnos en esta experiencia que se llama vida. Pero que mientras no busquemos adentro y no empecemos por nosotros mismos, pues esto no va a cambiar. Podrá haber miles de leyes, restricciones para que no haya violencia, pero eso no va a cambiar. Podremos pensar que ya no hay discriminación o racismo y sabemos que sigue existiendo. Entonces es una invitación solamente a cuestionarnos qué es lo que queremos, hacia dónde queremos dirigir nuestro camino. Y les dejo aquí algunos libros que para mí han sido significativos. La comunicación no violenta de Marshall Rosenberg, aunque a mí me gusta mucho buscar, me sirvió mucho leer a Miki Kashtan, La terapia centrada en la compasión, que ahí les puede explicar, les puede quedar muy claro cómo es la neurociencia de la compasión, cómo son los cambios en la mente. Este de Anatomía del Corazón es una guía completamente budista de las prácticas contemplativas, que son las que nos ayudan a tener la mente en calma. La del mentor interno también es una guía de las prácticas budistas. Y aquí les traje la verdad es que nunca lo leí, pero me lo encontré ahora y se llama El arte de desaprender, de Rick Corbera, que lo utilizan en la bioneuroemoción. Yo tomé un diplomado y nunca me lo dijeron, pero bueno, pues ahí está también alguien más que anda buscando este camino del desaprender. Y Los 4 Acuerdos, que es un libro que pueden leer muy rápido y que creo que les puede ayudar mucho también. Muy sencillo. Y pues ya. Y también los invito, si les interesan las prácticas, ingresar a Instituto Cultivo, que es donde yo estoy estudiando, para acercarse un poco a las estrategias contemplativas, a la no violencia y a la ciencia de la compasión.